matriz de todo lo existente, madre naturaleza, madre virgen que se fecunda a sí misma, diosa con rostro dual, masculino y femenino, que fue destronada por los adoradores del sol cuando bajaron de sus montañas. Todo quedó invertido. El cosmos fue creado por su dios. La mujer fue creada por el varón. La luna ya es solo un reflejo de su sol. Este es un extracto de un poema del ensayo La diosa blanca de Robert Graves, conocido por todos seguramente por su obra de Yo Claudio. Pero esto que dice Robert Graves, esa diosa, esa madre, esa matriz de lo existente, ¿quién fue? ¿Quién fue si no esa adoración femenina a la vida? ¿Quién fue la que sostuvo la vida misma de la creación durante tanto tiempo? Como ya os he contado en episodios anteriores, las creencias animistas nacen de un misticismo asociado a la tierra, a la evidencia del parto, a la fertilidad de la mujer, a los fenómenos naturales, y todo eso empieza a constituir esa cosmovisión mágica de la prehistoria. Las hembras son las que traen la vida, son las que parieron, son las que siguen pariendo a los hombres del mundo. Las mujeres somos las que parimos, y así se representó en aquellos tiempos. Así se empezó a adorar a la vida, a los úteros, a la matriz sagrada, a ese cáliz divino, a los vientres y a todos los elementos de esa vida que entre borbotones de agua y sangre venía a este mundo, y se escuchaba el llanto de ese bebé recién nacido. Sobre todo esto gira esa cosmovisión, esa espiritualidad, y se va construyendo la magia y la mística esotérica, no a la inversa, como en ese mito bíblico del cual la mujer sale de una costilla de un hombre. Eso lo hace un dios masculino que evidencia una manipulación absoluta de lo natural y de lo evidente. ¿Cómo hicieron para que todos creyesen en algo totalmente inverso a la verdadera naturaleza de quien parió a la humanidad? Hay muchos enigmas y muchos secretos que podrían dar respuesta a esto, pero que se nos escapa totalmente. Sucesos que debieron hacer que fuese más fácil esa creencia de un Dios todopoderoso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo destronar a la diosa? Soy Marian Galán y quiero iros contando la historia para que podamos ir poniendo piezas a estos enigmas y a la evolución de la adoración a lo femenino y a la diosa madre. Una clave extraordinaria para entender lo que ha ocasionado su falta en este mundo. Hoy os quiero acercar un poco más a esos ritos, a esas creencias animistas y descubrir esos secretos que la convirtieron en una energía tan poderosa, temida y amada, esa diosa adorada, venerada y cuyos primeros nombres resonaban por todos los rincones de la tierra y cuyo poder reinó sobre ella durante muchos milenios. ¿Me acompañas? Para entender todo esto, quiero poneros en antecedentes y comentaros muy brevemente
que el origen de estos homínidos bípedos que andan sobre dos patas y que serían nuestros antepasados tienen unos 4 millones de años, hasta la evolución del Homo sapiens hace unos 259.000 aproximadamente. El Paleolítico comprende ese primer origen. Desde ese primer homínido bípedo hace 4 millones de años hasta hace unos 12.000. Hablaríamos en este periodo de ese hombre de las cavernas, nómada, adaptado al medio y que después va evolucionando y entraríamos en una época mesolítica que sería una transición entre este hombre de las cavernas, nómada o seminómada, que ya se empieza a asentar. A este periodo en el que ya se asienta, en el que empiezan a desarrollar la agricultura, en el que empiezan a establecer los primeros pequeños pueblos, las primeras civilizaciones, se conoce como Neolítico. Y es en estos periodos, más o menos desde hace unos 200.000 años, Paleolítico puro y duro, hasta bien entrado ya el Neolítico, que se desarrolla toda esta cultura de adoración a la diosa. Probablemente sea más antigua, probablemente tenga más de esos 200.000 años, pero yo me voy a basar sobre todo en las representaciones artísticas, las pinturas rupestres de cuevas o las figurillas, esas pequeñas esculturas de arcilla que son del Paleolítico pero que se extienden al Neolítico y que representan a esa mujer embarazada y que son los que nos van dando las pistas para ir siguiendo los pasos de la diosa. ¿Cómo es posible entonces que tantos milenios de reinado de esa figura femenina, de ese arquetipo todopoderoso, de esa diosa, haya sido aplastado de una manera tan fulminante? ¿Cómo ha sido aplastado hasta tal punto de llegar al olvido? ¿Cómo es que se la desterró de nuestro consciente colectivo y de nuestro inconsciente colectivo para dar paso a ese Dios único y creador, que solo tiene unos 3 o 4 mil años? Eso lo voy a ir desgranando en cada episodio. Juntos vamos a ir entendiendo y descubriendo todos esos secretos que nos van a ir revelando esas piezas de la historia. Quizás estamos ante la primera conspiración, el primer complot, el más poderoso de la humanidad, que instauró una sociedad patriarcal absoluta por encima de todo lo anterior y que perdura hasta hoy, imponiendo la razón sobre lo natural. Pero desde el origen, la madre es la figura más importante, porque la madre es la dadora de vida, es la que cuida, es la que provee, pero es la que pare, es la que de su vientre sale una nueva criatura. Es la criatura la que la da el poder de mágica a la madre y el cómo esa criatura llega aquí. Y también es la madre la que se lleva las almas al mundo de los espíritus cuando se agota su último aliento. Es la madre la que inspira los ritos en este periodo. Es su figura la que crea la magia. Es la madre la que creaba la materia, la mater. De la palabra mater viene la palabra materia. A ella se le relaciona, a la madre. También se le asociaba con la luna, porque los ciclos lunares y la sangre menstrual tienen la misma duración. Y esa sangre sale de las mujeres cada mes. Y también es la sangre la que acompaña al parto y la que sale del cuerpo cuando sale la vida. Es natural, por tanto, que la sangre se usase en algunos rituales
también en algunas representaciones, y se venerase a ese vientre como la casa de lo divino, de donde vienen los hijos de las mujeres. Hoy he elegido para la foto de la portada una diosa que es conocida como la Venus paleolítica de Lausel o la Dama del Cuerno. Ella tiene unos 25.000 años. La he elegido para este episodio porque tiene una mano en su vientre y otra en alto que sostiene un cuerno de bisonte. Lo particular de esta diosa es que el cuerno que sostiene tiene 13 marcas y pareciera que es una especie de calendario lunar, porque son 13 lunas las que tiene un año solar, con sus 4 cambios de estación. Por eso para mí es como ese diagrama lunar donde iban anotando sus sangrados y era donde observaban cuándo es que se interrumpían esos sangrados para llegar a ese embarazo y por lo tanto a ese bebé que vendría al mundo. Yo deduzco claramente que es una diosa de lo femenino, está claro. Tiene además la mano en el vientre que puede representar o bien esa menstruación que sale del vientre, que duele, porque eso es algo que las mujeres pues de la época también sentían, ese dolor en el vientre al salir la sangre, o bien puede representar esa mujer embarazada gracias a esa sangre. Puede ser, cualquiera de las dos, para mí pueden ser válidas por lógica. Y a pesar de que hay muchísimas teorías, yo siempre me gusta sacar las mías y mis propias conclusiones. Sobre todo siendo fiel a las investigaciones, pero también a lo lógico, a lo evidente. Entonces, para mí, ese cuerno podría ser perfectamente una cuenta periódica, donde las mujeres iban anotando esos sangrados menstruales que se asociaban con esos misterios de las mujeres. Y probablemente fueran las mujeres únicamente las que conociesen esos secretos, las que conociesen esos, no sé si llamarlos ritos, o esos rituales de la vida diaria, cotidiana, en la que iban anotando esos sangrados y en las que se iban dando cuenta de que eran ellas las que producían esa vida. Y por eso también hay un secretismo en este tiempo, ¿no? Alrededor de la mujer. Todas las representaciones artísticas, a mí me da la impresión de que las hacían las mujeres, que eran las portadoras de estos conocimientos, pero probablemente los hombres también. Sí que es verdad que he visto por ahí algún autor que coincide con mi pensamiento en que probablemente fueran las mujeres las que pintasen, y ellos lo explican de una manera muy bonita, y es porque los hombres se iban de caza y pasaban temporadas muy largas fuera, y eran las mujeres las que estaban solas con los niños, y probablemente en esos tiempos libres pues ellas desarrollasen un poquito más esa vena más artística, ¿no? Y esa representación mágica, y se entretenían más pues en conocer esas hierbas que iban recolectando por instinto primero y luego quizás ya las fueron usando más adelante. Tenían que quedarse a cuidar y a proteger a los niños, por lo tanto para mí pues es muy claro que ellas tenían sus propios secretos también y sus misterios, y esa diosa probablemente era una diosa femenina, de adoración de las mujeres, pero también podría ser perfectamente esa representación de diosa madre que regía a toda la comunidad, a todo el grupo, a todo el clan. Lo que sí está claro es que ese número 13 aparece representado de una manera muy clara en el cuerno, y para mí eso es un signo muy claro de las 13 lunas. Yo creo que podría ser esa manera también de ir prediciendo cuando se quedaban embarazadas. Y finalmente, pues la luna y la menstruación siempre tienen esa relación. De hecho, en el tronco lingüístico común indoeuropeo están asociadas esas palabras: mes, menstruación, menstruación, mes, menstruación, mes lunar, mujer.
son palabras que están asociadas. Por lo tanto, pues para mí es claro por qué se asociaron, ¿no? Hay quien afirma que ese cuerno representa la abundancia, la plenitud, la riqueza. Si había vida en la tribu y nacían nuevos miembros, había riqueza, porque había más gente para cazar, porque había más gente para proteger, porque había más personas, con lo cual la riqueza y la abundancia es evidente que venían a través también de los partos de las mujeres. Y esto nunca lo sabremos con exactitud, al final pues son conjeturas, son evidencias lógicas a las que podemos ir llegando por todo lo que ya se sabe, por todo lo que la investigación y la ciencia pues va afirmando con las pruebas que se hacen de ADN y lógicamente conociendo sus maneras de vivir y entendiendo un poco cómo podrían pensar a través de una asociación de lo que pasaba y que no podían explicar de una manera evidente y racional, pues nacían las cosmovisiones que nos llevaban a ese respeto a la vida, pero sobre todo a ese temor también, a eso que lo producía. Por lo tanto, empieza ya a formarse una figura de un dios hecho mujer, femenino, que sería el que trae todo lo que sucede, ¿no? Por lo tanto, desde ese momento, Dios era mujer y se convierte en diosa madre. Y bueno, es evidente que la sangre debió de jugar un papel muy importante y primordial, porque la sangre era la guía de cuándo iban a llegar los bebés, porque desaparecía antes de que unos meses después el bebé llegase. La sangre también estaba presente en el parto, pero también había unos periodos de la mujer en las que la sangre no estaba presente. Las niñas no sangraban. Sangraban las mujeres que ya estaban preparadas para ser madres. Y las ancianas tampoco sangraban. Cuando llegaba la menopausia y se paraba el periodo, esa mujer dejaba automáticamente de tener hijos. Por lo tanto, aquí ya podemos hablar de un carácter trino de la doncella, de la madre y de la abuela sabia, que más tarde se la conoce como la bruja, y se asocian con la triple luna, el triskel, esa triple diosa, pero eso es más adelante. Yo lo menciono aquí porque me parece interesante que en esa observación los hombres y las mujeres observasen que había periodos en los que la sangre no venía. Por lo tanto, ahí las niñas tenían otro papel, probablemente, muy diferente al de las madres fecundas con grandes pechos y caderas voluptuosas, que son las que están representadas en esas estatuillas que se asocia a lo divino. No hay representaciones de ancianas y hay apenas un 2% de representaciones masculinas. Por lo tanto, es evidente que lo que más representaban y lo que más relevancia daban era a la mujer y a la mujer fértil, a la mujer embarazada. Esto es la pista más grande de esos cultos antiguos. Volviendo a esos primeros cultos, el culto principal giraba en torno a la vida y a la muerte, y eso lo vemos en las pinturas rupestres también. Hay unas pinturas paleolíticas que me encantaron, que son las paridoras de Fuencaliente en Ciudad Real, un lugar que he visitado hace muy poquito, donde se observan figuras de mujeres pariendo, figuras de bebés recién nacidos entre sus piernas, algunos hombres con pene bien diferenciado, pero claramente más pequeños y en la parte de atrás, como con una importancia y una relevancia inferior, y con un papel muy secundario. Hay una mujer más grande que las demás y está representada como con unos cuernos. ¿Podría ser la diosa madre? ¿O quizás es algún animal pariendo, tipo algún bisonte, que se le relacione con la mujer? Lo que se puede ver son símbolos iconográficos claramente representados y es muy, muy bonito ver que están claramente en un lugar elegido. Es un lugar elegido para pintar eso. Es un lugar que
hace como un rincón hacia adentro y de esa esquina, de esas dos piedras que parecen piernas abiertas, nace agua. Increíble. Y además ese agua, al salir y al mojar unos líquenes que hay en el suelo, se vuelve de color ocre, rojizo, representando claramente el parto. Es increíble. Y las pinturas no están en esa parte central, que sería esa parte, digamos, que represente a esas piernas abiertas y esa agua de color rojizo que sale. Están a los lados. Con lo cual, para mí fue muy evidente y me encantó poder verlo y entenderlo, porque lo había estudiado en muchas iconografías, en muchas representaciones de túmulos funerarios y de dólmenes y megalitos que vamos a ver a continuación, pero de verlo tan claro en un rincón del que sale agua y que se torna rojiza, lo vi claro que aquello era un lugar de adoración, no era un lugar de refugio, porque claramente no era una cueva, no era un lugar para vivir, por lo tanto era un lugar que probablemente era usado para ir a parir, o probablemente era usado para ir a adorar. O sea, para mí fue increíble el poder recibir toda esa energía, toda esa visión de aquellas mujeres de la prehistoria que vivían ahí, alrededor de ese lugar, ¿no? Y que iban ahí pues o para hacer sus cultos o sus ritos, o perfectamente podía ser un lugar donde fuesen a parir. Entonces creo que es increíble, ¿no? El cómo iban asociando lo que sucedía, pero con ese punto siempre trascendental y mágico, que es lo que ha hecho que el arte, además, nos cuente tantas cosas. Además, hay pinturas de plantas, me imagino que incluso podrían ser plantas medicinales, porque sí que es verdad que yo siempre lo he pensado que cuando no tenían la mente tan desarrollada, el instinto sí, y un animalito que está enfermo siempre busca las plantas que le ayudan. Un gato que se tiene que purgar o un perrito van y saben qué planta tienen que morder para purgarse. Por lo tanto, pienso que esos hombres de la prehistoria, sobre todo esas mujeres, por instinto iban conociendo también las plantas. Y quién sabe si esas plantas que están ahí representadas pues eran plantas usadas en el parto. No lo puedo asegurar ni lo voy a hacer, pero ahí dejo yo esa reflexión que puede también ayudar, ¿no? El parto y la vida están asociados, eso está clarísimo. Pero también hay algo aquí muy misterioso que son las cuevas con entradas tipo galerías que representan fácilmente esas vaginas, esos canales del parto, y con una cámara central donde perfectamente podría representar ese lugar que daba la vida, ¿no?, dentro de la mujer. Y aquí en España tenemos, por ejemplo, en Cantabria, algunas que incluso en esa galería está pintada como con manchas rojas, como con lunares, como puntos rojos, que a mí me recuerdan el goteo de la sangre menstrual o el goteo de la sangre antes del parto. Y toda la galería va teñida de esas como manchitas, como en un caminito de sangre, hasta llegar a la cámara central, que perfectamente podría imitar un útero oscuro, dentro de la tierra, como ese misterio del vientre de las mujeres. Me parece fascinante todo esto. La verdad es que en Cantabria tenemos las cuevas más antiguas de Europa. Tenemos la Capilla Sistina, que es de la época prehistórica del Paleolítico, que es las cuevas de Altamira, conocidas por sus bisontes,
Y me parece increíble toda esa representación del parto, de eso mágico que sucedía en los cuerpos de las mujeres a esa escala, ¿no? Hasta el punto de representarlo en cuevas, elegir esas cuevas que tenían ese parecido. Esas cuevas, o como lo que hemos comentado de la pared de Fuencaliente, ¿no? Encontraban esas asociaciones en la naturaleza. Por lo tanto, también de ahí puede nacer esa idea de que la diosa también era la que creaba el parto de la naturaleza, ¿no? Esa agua que fluía, esas plantas que brotaban de la oscuridad de la tierra, esa madre tierra, esa madre que fecunda y que más tarde se divide en el arquetipo de la diosa de la tierra por un lado y la diosa de los hombres y de los dioses por el otro. Para mí es evidente que también era la diosa de la muerte, porque así está manifestado en los megalitos, en los dólmenes. Cuando morían se les ponía en muchas ocasiones en posición fetal y se les enterraban con cosas que iban a necesitar, armas, comida, joyas. Entonces se deduce que sí que creían en ese otro mundo y que todo eso lo iban a necesitar al llegar. Es como si hubieran venido a pasar una temporada a esta dimensión, a esta tierra, a través del vientre de una mujer, y luego serían enviados con la gran madre que les habría facilitado el viaje hasta aquí, la gran creadora de la vida, y cuando morían serían devueltos a ella. Por lo tanto, todo esto explica que esas grandes construcciones, esos grandes megalitos, esos dólmenes, tengan entradas que parecen una vagina realmente. En Antequera tenemos los dólmenes de Antequera, con un conjunto maravilloso de varios túmulos funerarios que dejan claro que había una relación maravillosa con la fecundación y con la mujer y con el vientre. Hay muchos conjuntos también en las Islas Británicas que así lo representan. Y quiero dedicar un episodio a hablar más en profundidad de la muerte. Por lo tanto, ahora quiero hacer solo una mención para que sepáis que la diosa era la diosa de la vida, pero también de la muerte. Y en España, en esos dólmenes de Antequera que os he mencionado, pues tienen una peculiaridad, y es que en los solsticios y los equinoccios la luz del sol entra iluminando las cámaras centrales. Es algo alucinante, ¿no? De cómo podrían esos seres de aquel tiempo haber construido eso, de esas grandes dimensiones, con esos cálculos. O sea, cómo tenían deconectado su ser a las estaciones y a los movimientos de los astros. Claro que estaban todo el día fuera, entonces era más fácil que estuvieran mucho más conectados, aparte de su naturaleza más animal y menos racional en ese tiempo. Es algo que para mí no deja de sorprenderme, cómo ese sol entra en ese equinoccio justo iluminando la cámara central, como una mística fecundación del sol a la tierra. Y bueno, pues no deja de maravillarme cada vez que sigo profundizando, ¿no? en cosas nuevas. Estos megalitos son gigantes puertas a lo invisible, a ese otro mundo que gobernaría la diosa madre, que les enviaba aquí y después se los llevaba. Lo que está clarísimo es que había una naturalización de la realidad y la asociaban a lo evidente, pero también a lo místico. Estaba claro que la que paría era una mujer y todo lo que eso suponía había que respetarlo y había que honrarlo. Y estaba claro también que para sobrevivir tenían que vivir en grupo y tenían que tener unos códigos claros de adaptación al medio y seguir unas leyes naturales que les guiaban en el desarrollo de su vida y también de la muerte.
Y estaba claro para ellos que existía algo superior, que ordenaba la creación, que traía el equilibrio y que estaba claro que era algo que ellos no podían entender. Por lo tanto, desarrollaban esa parte trascendental y mística que hacía que se adaptasen en cuerpo, alma, mente y espíritu a aquel tiempo que nos ha precedido. Hay algo que siempre me llama mucho la atención y es que la sangre menstrual es la que viene siempre antes de la vida. Y si en ese tiempo fue algo mágico, quizás temido, quizás por los dolores, quizás por algo que desarrollaremos un poquito más adelante, quizás por todo, hasta nuestros días nos ha llegado la sangre menstrual como algo que es sucio, algo que enferma a las mujeres. Estoy mala. Cuando muchas sangran, dicen estoy mala. Y en ese tiempo de dominación de todo lo femenino se tergiversó todo esto también. Y es la propia naturaleza de las mujeres, haciéndonos creer que estábamos malditas o poseídas por algún tipo de energía negativa o enfermas. Por ejemplo, yo recuerdo escuchar a mujeres decir que no podíamos tocar las plantas cuando estábamos con nuestro periodo porque se secarían. O si se estaba cerca del vino que se estaba haciendo o se estaba corriendo el vino, las mujeres con menstruación no podían estar cerca porque saldría agrio. Hay tradiciones todavía en el que las mujeres que menstruan no pueden estar cerca de los hombres en las ceremonias o en las celebraciones grandes, porque se enferman o porque les quitan el poder energético. Incluso, fijaros qué nombre se ha puesto, la regla, como algo impuesto, que es una regla, una norma, es algo rígido y automático. Yo la llamo la luna, mi luna, porque yo la asocio con ese astro maravilloso que reina en la oscuridad y que tiene los mismos días que nuestros ciclos. Por lo tanto, resignificar y cambiar el nombre de algunos conceptos también nos ayuda mucho a ir cambiando todo este sistema masculino rígido, patriarcal, dominante, impuesto, que nos ha tergiversado, que nos ha castrado nuestra verdadera feminidad por siglos y siglos y nos han creado lo que para ellos es ser mujer, con ideales de belleza, con cánones de belleza, con estereotipos. Pero ¿saben realmente ellos lo que es ser mujer? Cuando digo ellos no me refiero a los hombres, sino a esos poderes que hicieron todos estos cambios. Hay muchos hombres que tienen una energía femenina preciosa y que entienden perfectamente la naturaleza de las mujeres. Es por eso que hoy he elegido esta Venus en mi portada, que sostiene un cuerno, que el cuerno también puede ser una representación de lo masculino, en su mano, levantándolo con 13 marcas, las 13 lunas menstruales de la mujer en un ciclo solar. El número 13 se puede ver en innumerables elementos, en innumerables representaciones de lo esotérico, de lo femenino, de las mancias que han llegado hasta hoy. Las 13 lunas son el carácter femenino por excelencia, frente a los 12 meses del calendario solar, impuesto y manipulado por los romanos. Hay muchos pueblos, sobre todo pueblos originarios, que seguían por otros calendarios, que seguían por calendarios lunares. Y nuestros antepasados también lo hacían, sobre todo por calendarios agrícolas. Una vez que ya empiezan a plantar y a sembrar, iban siguiendo esos ciclos de los astros para
sembrar o recoger las cosechas, y también esa observación les permitía pues ir siendo cada vez más exitosos. Por lo tanto, el calendario de los 12 meses es muy reciente con respecto a los demás calendarios que son igual de antiguos que la agricultura y que la observación del hombre en los astros, ¿no? Para mí la sangre menstrual es una purificación biológica del cuerpo de la mujer. Es un momento de interiorización emocional, porque las hormonas se calman, los estrógenos bajan. Es un momento de inflamación, pero también de limpieza y de autocuidado, porque estamos expulsando ese óvulo que no fue fecundado, y por ende también llega la tristeza de esa pérdida inconsciente. Pero también se desarrolla un mundo mágico donde las facultades de la mujer afloran, estamos más sensibles, se amplifican esas facultades, accediendo al mundo de los sueños, de la ensoñación, se abren canales al misterio, a las que solo algunas mujeres más conectadas a eso pueden acceder. ¿Por qué pensáis que la mujer somos más intuitivas? ¿O tenemos esos poderes de la visión, de la premonición o de anticiparnos a muchas cosas? Es evidente el hecho de que parir y estar programadas para esto nos da un instinto especial, natural, ese sexto sentido para prevenir los peligros y conectar con el lado inconsciente. Ese lenguaje invisible, casi telepático entre la madre y el bebé recién nacido, porque estamos más conectadas a la vida y a la muerte, que también se produce en cada óvulo que perdemos. Ese poder creador también nos da unas facultades extra para conectarnos a nuestras crías desde lo energético invisible, sabiendo exactamente lo que les pasa, aunque no lo digan, porque todavía no tienen la capacidad de hablar cuando son tan chiquititos. Pero imaginad una loba que está a kilómetros y sus bebés en la madriguera, en la lobera, y ella sabe perfectamente cuándo tiene que regresar o cuándo hay algún peligro que les acecha. ¿Cómo pueden saberlo? Puro instinto maternal, que solo las mujeres tenemos. Y ahora os voy a hablar de otro enigma que está aquí en este territorio español, y lo que es muy curioso es que de esas 30.000 figurillas de Venus paleolíticas y neolíticas de las que os hablo siempre y que representan a la mujer, de todas las encontradas, solamente un 2% son masculinas. Pero ninguna se ha encontrado en la península ibérica. Solamente la dama de Arlampe en País Vasco y alguna en los Pirineos. Pero en la península ibérica no hay ninguna. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay infinitud de pinturas rupestres, pero no hay estatuillas. ¿Por qué? ¿No existieron por alguna razón? ¿O quizás hubo un interés oculto en destruirlas? Es realmente extraño y es muy sorprendente que en toda el área del norte de África, Pirineos, Francia, extendiéndose hasta Rusia y lo que fue la antigua Mesopotamia, Turquía y los países árabes, sí haya muchísimas, pero aquí, en España, no hay ni una. Y estamos claramente ante un enigma que todavía no hemos descifrado. Lo que sí es cierto es que posteriormente sí aparecen representaciones de diosas de otra forma en los esbotos más tardíos o en las figuras de la dama de Baza sentada sobre su trono o la dama de Elche, que no sabemos tampoco quiénes son. El culto a la Madre ha llegado con la Virgen María hasta nuestros días, pero tampoco sabemos muy bien quiénes eran las otras mujeres representadas. ¿Será que no hay interés en que se sepa? Porque en torno a este tema, muy controversial, es sabido que hay muchas investigaciones que no han sido exitosas, que se han tenido que parar, que no se han apoyado o que incluso se han llegado a desacreditar. No es
fácil llegar a la raíz y siempre hay algo que lo bloquea. Y eso también da mucho que pensar. Os quiero hablar también de otra relación de la diosa con las aguas. Aquí, en la península ibérica, hay una diosa del agua y de la lluvia, conocida como Ana, desde la llegada de los tartesos y de los turdetanos, los pueblos indoeuropeos del primer milenio antes de Cristo. Todo esto ya es posterior, pero quiero contároslo para que lo asociéis, porque, como os he dicho, aquí en la península ibérica no tenemos ningún vestigio anterior. Estos pueblos, los tartesos y los turdetanos, son influenciados más tarde por los fenicios y los griegos, en el siglo VII a.C. más o menos, y esa diosa del agua, de la fertilidad, de la curación y de la sabiduría, da nombre a uno de nuestros ríos principales, el Guadiana. El Guadiana tiene los nombres Wadi, que es posterior y es de origen árabe, que significa río, y Ana, que es un nombre que conservan los romanos, probablemente la diosa antigua, por lo tanto el Wadi Ana sería el río de la diosa madre Ana. Debido al sincretismo cristiano posterior, se le llama Ana a la madre de la Virgen, Santa Ana, quedando en el olvido el origen de esta diosa del agua y de la vida. La diosa madre siempre ha estado asociada al agua porque de ella nacen los ríos, de la madre tierra, y los manantiales como dadora de vida. Pero también al parir, la mujer lo primero que hace es romper aguas. Lo primero que sale es el agua, luego la sangre y luego el bebé. Por eso hay muchísima relación entre las diosas madres y el agua en todas sus manifestaciones de la antigüedad. Este culto ha prevalecido, modificado o sincretizado hasta nuestros días en muchas culturas. Iremos viendo más adelante, ¿no? Me iré profundizando en estos temas. El nombre de la diosa madre Ana coincide con Ama, nombre vasco para decir mamá. Por ejemplo, conocemos todos a Amalurra, que es la madre tierra, que lleva el nombre Ama, mamá. El primer sonido en el sánscrito, que es la lengua más antigua de la que tenemos constancia escrita, además de los escritos de los sumerios, el sonido A es el sonido primero, según el sánscrito. Ana significa también aliento y An, respiración. Por lo tanto, Ana An sería el primer aliento, la primera respiración. ¿Y quién da el primer aliento? ¿Quién es quien trae ese primer aliento al mundo? Es por esto que esa primera diosa madre se llamaría Ana-An, que luego derivó en Ana, aquí en la península ibérica. Y esas letras, esos nombres, se repiten en muchas. Ana-An, Anna, Inanna, Danna, Danae, Dana-An. ¿Y por qué esa relación? Los bebés, cuando emiten sus primeros sonidos, todos tienen que ver con la A, o con la Ma, o con la Na. Son esos sonidos más primarios que el bebé emite y que da la sensación de que es su manera de comunicarse con su mamá, con su madre, con la que le dio el primer aliento. Ana, ese primer aliento de vida, está asociada seguro al bebé y a esos primeros sonidos. ¿Sabías que la palabra más repetida en el mundo y que coincide en todas las lenguas es mamá y todas sus variantes? Amma o amama en euskera, mam, mami en inglés, mama, mamá en castellano, pero los lakotas también dicen mamma. También tenemos algunas otras lenguas que dicen amoma o moma o ma. ¡Qué tesoro! Saber que no solo es la primera palabra de un bebé al reconocerla,
sino que probablemente la hemos estado usando todos a la vez desde hace 200.000 años. Hay un momento en el mundo en el que la figura de la diosa madre se divide en dos arquetipos. Una es la que da la vida en la tierra, la madre naturaleza, y otra es la que da la vida a los humanos o la convierten luego en la madre de los dioses masculinos, que eso es otra historia también muy interesante. Y aquí ya se diferencian dos arquetipos muy claramente, que uno es la madre naturaleza de la tierra, la materia, y la otra sería la madre de los dioses, de lo divino y de los hombres. Lo que sí está claro es que la diosa madre era una veneración a la vida, era la luz, era la abundancia, era la que daba luz desde la oscuridad, era la que da la luz en la noche, donde están la luna y las estrellas, esa luna que tiene los ciclos iguales que las mujeres, es la gran madre que dirige la oscuridad y la luz, es la que crea, es la que da la vida, pero también la que se la lleva cuando lo decide, cuando se termina nuestro paso por esta tierra. Y también en la oscuridad de la tierra es donde se ponen las semillas para que florezcan. Por lo tanto, la diosa madre es la que trae luz en la oscuridad. En nuestra psique colectiva hay que tener en cuenta que hemos tenido una madre desde el origen de nuestra creación, de los tiempos, durante miles y miles y miles de años, más de 200.000, y que solo durante unos 6.000 años hubo una pequeña transición en la que empezaron a manifestarse los dioses masculinos y que destronaron a la diosa para reinar solo durante unos 3.000-4.000 años, que es lo que llevamos de dominio masculino en todos los niveles. Se le castró a la diosa en nuestro inconsciente colectivo, consiguiendo una ausencia de madre espiritual y todo lo que eso supone, con la única presencia de un padre creador que viene con esas religiones monoteístas occidentales, implementando una idea de que la creación del mundo ha sido masculina, de que es el hombre el que ha creado todo. Y ese Dios todopoderoso ha usado su magia creadora para que la mujer salga de una costilla del hombre, doblegándola a su voluntad, sometiéndola y dominándola hasta la fecha. ¿Será que la desaparición del arquetipo perdido de la mujer diosa hizo que fuésemos al declive de la humanidad? Es por eso que es urgente un reseteo, un despertar de la conciencia humana, de los valores femeninos, del respeto a la vida como prioridad. Y ese resurgir no puede darse. Ese renacimiento de la humanidad no será posible sin una madre, sin un arquetipo de una madre protectora, incondicional, una madre cuidadora, esa madre incondicional, esa espiritualidad dual del Dios y la diosa en equilibrio que vengo explicando en este podcast y en anteriores. Creo firmemente que para que eso se dé, para que renazcamos, debe devolver la diosa madre, debe devolver ese arquetipo divino de la maternidad universal, debe regresar a la conciencia y a los corazones de todos que hemos estado huérfanos durante tantos milenios. De ahí ese vacío tan grande que sentimos, esa búsqueda constante de esa madre que nos ha abandonado en esa psique colectiva, ¿no? ¿Por qué escondieron a la diosa madre? ¿Por qué apenas se cuenta en los libros de historias? ¿Por qué no nos lo cuentan desde pequeños? ¿Por qué no es accesible? ¿Por qué todas las investigaciones sobre este tema siempre tienen trabas y nunca llegan a la raíz? ¿O es difícil? ¿Por qué no se quiere que esa conciencia de lo femenino, del cuidado, del respeto a la vida, a la naturaleza y al mundo animal sea prioritario? ¿Por qué se le da tanta prioridad a la razón y a lo artificial frente a lo natural? El hombre, por naturaleza, sabía que lo divino era mujer, femenino. Entonces, ¿cómo se las ingeniaron para cambiar todo ese arquetipo en la psique, en la espiritualidad
y en la vida cotidiana de toda una civilización. Es esencial que renazca lo natural, lo femenino y verdadero como esperanza a un mundo al borde del abismo. Solo ella puede dar luz a la oscuridad. Seguimos descubriendo más secretos. Suscríbete a mi canal y ayúdame a seguir dando voz a la Diosa Madre, a encontrar esas respuestas que quizás hasta ahora no ha sido tan necesario hacerse, puesto que estábamos abducidos en un mundo material y artificial que nos ha tenido entretenidos todos estos años, adictos al consumo, a un mundo antinatural, totalmente contrario a nuestra verdadera esencia. Pero que ahora, cada vez más, tenemos esa necesidad imperante y volvemos a poner los ojos en esa historia olvidada, ese secreto que ha estado milenios ocultos. Tenemos que recuperar a la Madre que devuelva la luz a este mundo en tinieblas. ¿Me ayudas a seguir dando voz al secreto de la diosa?